o si no en la vida real, pues. Amigos, muy buenos días. Saludándolo con mucho respeto a todos ustedes que nos están siguiendo con este programa El Mecanismo del Éxito. Para mí, como director y conductor de este programa, realmente es muy satisfactorio haber iniciado este programa y les comento que hemos desarrollado en la primera parte, hemos tenido por lo menos unos 8 programas orientados netamente a lo que es la importancia de la visión de futuro. Y en esos programas hemos invitado a 2 o 3 personas en cada oportunidad. Y yo me preocupé de preguntarles a las personas invitadas que para lograr esa visión de futuro, que en este momento no la tenemos como consenso en el país, cuáles eran los ejes en los cuales había que invertir para lograr esa visión. Y ha habido una coincidencia plena en que lo más importante es la educación. Por esa razón, estimados amigos, estamos ahora trabajando ya en programas específicos orientados a ese tema. Y el día de hoy me es grato señalarles a ustedes de que el programa nuestro es el rol de la academia en el futuro de la nación. Esto se da, repito, luego de un programa que hemos hecho y en esta parte estamos transcribiendo los programas estos, están ya trabajados en YouTube. Entonces el día de hoy tenemos este programa y me da muchísimo gusto, digamos, presentar a las personas que nos acompañan. Le doy el paso acá a Aurelio para que se presente, por favor. Bueno, Rubén, muchas gracias por la invitación. Aurelio Padilla, pues, yo soy exrector de la UNI, estuve del 2008 a 2014 y actualmente estoy en una universidad privada como rector también, Juan Pablo II, que está en ATE. Y el tema que estás enfocando es sumamente importante porque el futuro es el lugar donde vamos a vivir y el futuro tenemos que construirlo. Quisiera mencionar la frase de Bill Clinton cuando dijo que el futuro no es una herencia, es una oportunidad y una obligación. Claro, así es. ¿Ya? Y porque el pensar en el futuro nos da energía, nuestras actitudes giran a torno a ellos para que ese futuro sea el que deseamos, ¿no? Claro. Pero no en una forma personal, sino institucional. Y lo que se tiene que forjar todo esto es en la universidad, porque yo considero que el campus universitario es donde debe construirse la sociedad. Por supuesto. Ahora vemos, tenemos muchos temas para analizar. Estas últimas elecciones nos han dado también muchas lecciones. Ahí vemos las capacidades, cualidades de gente preparada que va a dirigir una sociedad. Y también hay grupos improvisados, ¿no? Entonces cada vez la toma de decisiones son con mucha más calidad, elaboradas, construidos en forma conjunta. Y la universidad juega pues, un papel preponderante. Muchas universidades en el mundo se preocupan por decir universidad del siglo XXI, universidad al año 2030, al 2040, al 2050. Yo recuerdo que tú, este criterio Perú 2040 que lo forjaste, lo desarrollaste en el Colegio de Ingenieros, fue muy importante porque no miramos ni el corto ni el mediano plazo, sino mucho más allá. Así es. Porque las cosas corren con mucho más velocidad. De lo que pensamos. Por lo tanto, los planes estratégicos ya no deben ser predeterminados ni estáticos, sino puramente dinámicos y dejar abierto para poderlo incorporar nuevos escenarios, nuevas cosas que presenten, ¿no? ¿Cómo no? Entonces hemos empezado. Entonces yo también igual manera, por favor, César y José Julio, para su presentación y su primera impresión sobre el tema. Por favor, César, Gracias, te presentas Rubén. y nos dices tu impresión sobre el tema que estamos tratando. Claro que sí. Mi nombre es César Pongo Guamán, soy egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Actualmente me desempeño como director ejecutivo del patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería, que es una institución sin fines de lucro que busca elevar el nivel de excelencia académica. Creo, Rubén, que el tema de la educación es fundamental. Hay que tener en cuenta también que el futuro es ahora.
hay que trabajar ahora. El futuro es ahora por todo el desarrollo de la tecnología que existe y juega un rol importante en los distintos temas para eliminar la pobreza tanto de las personas como de nuestro país. Así que te felicito por esta iniciativa. Muchas gracias, César. José Julio, por favor, que te presente tu Muchas primera gracias. impresión sobre el tema que estamos tratando el día de hoy. Gracias, José Julio Rodríguez Figueroa, ingeniero industrial, máster en Perspectiva Estratégica del Desarrollo y doctor en Ingeniería. Me desempeño en la Universidad Nacional Federico Villarreal como director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ingeniería Electrónica e Informática y de la Unidad de Posgrado. Particularmente considero que este es un eje fundamental y es totalmente estratégico para el desarrollo futuro de la nación, pero que tiene una milenaria trayectoria. O sea, no podemos ver el futuro si no analizamos cuál ha sido el desarrollo circular de la educación. Nosotros vemos, por ejemplo, que ya desde la Yayahuasi y Achayhuasi era una herramienta básica para el desarrollo del imperio incaico y en las cuales tenían una actividad netamente productiva. Es decir, la educación fundamental estaba dirigida a las actividades productivas, textiles, cerámicos, orfebrería. Entonces, esa raigambre histórica debe de reflejarse modernamente ahora en la cuarta revolución industrial que según Klaus Schwab estamos viviendo y que debe servir de base para la visión futura del país. Qué bueno. Bien, pues con esta introducción de cada uno de los invitados que tengo el día de hoy, quisiera pasar al primer bloque, sino antes señalar lo siguiente. No sé si ustedes han revisado un poco la página web del Tecnológico de Massachusetts. ¿Lo han visto? No, yo Y no. sería bueno, les recomiendo. Les recomiendo, por favor, yo preparé hace cosa de unos, qué sé yo, de repente 8 meses, una presentación sobre la visión de la ingeniería industrial, en este caso en particular. Y para eso revisé una serie de páginas web, incluso recuerdas, Aurelio, que estuvimos en la Universidad de Chalmers en Suecia, Sí. ¿no? Entonces vi la página web del Tecnológico Massachusetts y me quedé tremendamente impresionado. Revisé información y la visión que tiene el Tecnológico Massachusetts es una visión claramente de trabajo hacia la sociedad. Claramente. Y además el Tecnológico Massachusetts está en primer puesto en el ranking mundial porque tiene más de 70 profesores que son premios Nobel en la universidad. Entonces, imagínense, entonces realmente pues eso significa un asunto que nos muestra una brecha por qué estamos en la posición que estamos como sistema universitario. No digo una universidad en particular, como sistema. Y también quisiera dar otra introducción en el sentido siguiente. El Foro Económico Mundial, en su último reporte 2017-2018, nos dice que la calidad del sistema educativo nacional está en la posición del orden de 120 de 137 países, o sea, realmente bastante mal. Entonces, por esa razón que yo quisiera, por favor, que ustedes hagan sus comentarios y opinión personal sobre cómo la educación mitiga la pobreza en las naciones. ¿La educación es promotora de desarrollo? ¿Qué piensas tú, José Julio? La educación mitiga la pobreza nacional, efectivamente. La gente educada, calificada, tiene mayor capacidad de desempeñarse no solamente en actividades laborales, sino también para tener una opción de escoger en una forma económica. El empleo de calidad y los mejores salarios son aspectos fundamentales que da la educación. Pero la educación también te va a dar la posibilidad de tener mayores ingresos, es decir, mejores empleos, mejores salarios, mejores ingresos para su nivel de vida y su calidad de vida. Te genera oportunidades y te está superando las necesidades básicas que requieres, sobre todo la canasta familiar. Si la canasta familiar no la superas, entonces viene la pobreza, la desnutrición y lógicamente se pauperiza la sociedad. Te mejora el nivel de vida y te va eliminando primero la desigualdad y luego la pobreza se la va arrinconando. Los coeficientes Gini, entonces. El coeficiente Gini, efectivamente. Pero también hay un aspecto fundamental que nosotros como ingenieros debemos rescatar, que es el concepto de productividad. Okay. El mejor trabajo calificado y los mejores hombres capacitados tienen la posibilidad de incrementar la productividad, no solamente el trabajo, sino la productividad de los recursos productivos. Correcto. Y entonces eso te va generando también la posibilidad de generar riquezas para eliminar la pobreza. Conforme. Creo que en esta primera intervención
pongo como punto fundamental desarrollar el concepto de productividad para las ingenierías. Ok. Sobre productividad hay muchísimos desarrollos que está haciendo el BIT y una serie de entidades. Así ¿Qué es. opinas, César, sobre el tema este? ¿Cómo la educación, digamos, mata la pobreza y genera desarrollo en nuestros países? Claro. Mira, cuando hablamos de pobreza, primero hay que identificar que la pobreza puede ser monetaria, que está referida a los ingresos, y también hay otro concepto que es una pobreza multidimensional, que está referido a la facilidad con que las personas tenemos acceso a los servicios de agua, de electricidad, saneamiento, ¿no? Estoy de acuerdo con lo expresado acá en relación a que la educación te permite desarrollar habilidades. Entonces, la educación en la universidad debe ser de un nivel de alta calidad, porque nosotros vamos a poder tener más ingresos, como se ha mencionado, en la medida que estés más calificado. ¿Qué significa más calificado? Por ejemplo, terminar tu bachillerato, hacer tu tesis de grado, hacer una maestría, tener un doctorado. En la medida que tú vas teniendo más educación, tu capacidad de generar ingresos, como ya se ha mencionado, son mayores. Y a la vez, esa persona más capacitada puede volver hacia la sociedad, porque la universidad justamente debe ser un puente entre el individuo, la persona, y la sociedad. Entonces, si la persona se califica más, está más capacitado, sale de la pobreza, ingresa a un círculo que podríamos llamar virtuoso, beneficio para él, para su familia y para el país, ¿no? Yo creo que eso es sumamente importante, ese concepto, pero hay que tener en cuenta el nivel de la educación, porque hay universidades y universidades, ¿no? Entonces, imagínate, uno que sale de una universidad A tiene el mismo grado que alguien que sale de la universidad B. Sin embargo, por los contenidos que se dictan en esas universidades, de repente el de la universidad B está más calificado. Y si vamos un paso más, a un posgrado, y de repente terminas en el MIT, es diferente de tener un posgrado en otro centro de estudios. O sea, la educación es función de los años de estudio y del nivel de calidad que has recibido en la educación. Conforme. Aurelio, ¿cuál es tu opinión sobre esos temas? Bueno, educación, pobreza, educación, desarrollo. Sí, pero en sí todo esto está englobando como el desarrollo humano. Ajá, claro. El acceso a la educación de calidad en todos los niveles, el acceso a los servicios, inclusive a la salud, a la esperanza de vida, tantas cosas, ¿no? Pero la educación es fundamental y yo digo, el conocimiento es la herramienta para que una persona se pueda desenvolver adecuadamente y pueda ir escalando, ¿no? Eso está reconocido en todas partes. Lo que se quiere es que la educación sea de calidad y productiva también. Eso. Que todo lo que uno va escogiendo, desde la primaria va recogiendo, debe ser productiva y útil para aplicarla. Las universidades sí tienen esa preocupación, pero tiene que ser activa constantemente para que los jóvenes no vayan pues a obtener un título, sino que se formen en una forma adecuada para beneficio personal, familiar y la sociedad. Ahora sí se necesitan hombres proactivos, que tengan una actuación efectiva, pedagógica en la vida. Y cada vez más. Hoy en día, gracias al desarrollo de la tecnología de información y comunicaciones, se puede recoger rápidamente tanta información, procesarla y convertirla en conocimiento, ¿no? Hay mucha facilidad del cual uno no tiene que estar ajeno. En Bolivia, un país que lo conocemos, la preocupación de Evo Morales fue que todo ciudadano que nacía sea un nativo informático. Qué bueno. Nativo informático. Nativo informático, esa es palabra mayor. Y pues tiene su satélite en geoespacial. Y vende información, internet. Bueno, y el PBI en la educación es el más alto. Sí. ¿Y qué hizo Evo Morales? Cuando estábamos en Belo Horizonte, en una convención, fue el viceministro de Educación y dijo que a gente que carecía de educación, gente que hacía trabajos así de
de mototaxi, Ok. cosas así. Ujú. ¿Qué hicieron? Evaluaron más o menos cuál era el ingreso promedio de esa gente Ya. y el Estado absorbió diciendo, no, ahora te vamos a dar esa plata, pero vas a estudiar, no vas a hacer Ah, mototaxi. qué interesante. Entonces, pero entonces hay personas que llegan a la sociedad y transforman la sociedad, ¿no? Por eso yo veo que la universidad debe ser el centro para aprovechar esas habilidades, esas cualidades de los seres que van a cambiar la sociedad. Por supuesto. Porque la sociedad no va a cambiar por sí sola, No, sino no, los no, hombres. no. Y tiene que ser Así con una es. formación adecuada. Y la academia tiene que ser esa palanca para ese Sí. desarrollo. Yo soy más proactivo, siempre me gusta que las cosas se apliquen. Ya. ¿Recuerdas cuando fuimos a Finlandia, a Claro, Suecia? así es. Cuando fuimos a Finlandia, fuimos a entrevistarnos, ¿qué nos dijeron? Que el Parlamento estaba constituido por 17 partidos Así y es. de uno de cada uno formaba parte de la comisión Del futuro. del futuro. Sí, esta cosa. Prospectiva. Sí, Para ese lograr. viaje fue sumamente interesante. Y que la educación era muy buena, todo giraba en borde de la educación, pero la sociedad pagaba con los impuestos. La educación es. creo que era gratuita, pero los Totalmente. impuestos eran sumamente altos. Totalmente, claro. Cuando fuimos a Suecia, nos entrevistamos con ese conjunto de la municipalidad, no era el también. alcalde, Sí. pero ¿qué decían? Que llevaban milimétricamente el diagnóstico del incremento de la población, de los servicios, de la cantidad de los servicios, de los turistas que llegaban, Claro. y después calculaban si hasta cuándo el agua, la luz aguantaba y qué tenían que ir desarrollando para abastecer. Ujú. Y al aeropuerto nos fueron una lección. Y sobre todo la aplicación Pero de la ellos innovación. están para adelante. Así es, mucho más adelante. Y cuando había Así es. la campaña municipal en Lima, ¿qué cosa había? Componer lo que descompone la gente, ¿no? Claro. La delincuencia, el tráfico mal planificado, una serie de cosas que nos han ganado. Así Entonces es. nosotros estamos trabajando para componer lo que otros van descomponiendo. Así es. Entonces, con una educación efectiva y la actuación de la universidad, tiene que transformarse eso, Así es. ¿no? Por esa razón yo quiero aprovechar el programa que tenemos ahora porque tú Aurelio, tú y José Julio, no sé, tú César estás al tanto o no, cuando en el Colegio de Ingenieros trabajamos en la gestión 2010-2012 en el Plan Perú 2040, se trabajó el convenio del Colegio de Ingenieros con San Marcos y está la maestría de la cual acá tenemos. ¿Qué promoción eres tú, José Julio, de esa prospectiva? La primera promoción. La primera La maestría promoción. de Entonces, primera. yo quiero aprovechar este programa que se lo vamos a hacer llegar a Orestes Cachay Bozo para poder apalancar esa maestría. Porque realmente la Universidad de San Marcos es la única universidad que tiene esa maestría prospectiva estratégica para el desarrollo nacional. Muy bien, amigos, yo quiero explicarles, yo soy profesor principal en este momento en la UNI y dicto el curso de gestión de proyectos, que es un curso electivo. Anoche tuve clases de 8 a 10 de la noche. Les comento, por supuesto no voy a dar los nombres de los alumnos, pero sí les quiero comentar un asunto que es clave. Yo pregunté ayer, le dije, bueno, pues ustedes saben que cada uno de nosotros somos ingenieros, ¿cierto? Y voy a hacer una pregunta así. Entonces, el proyecto de formación profesional, uno ingresa a la universidad, tiene un número de años y termina, ¿correcto? Entonces yo le pregunté anoche a los alumnos que tengo, le digo, ¿cuántos años tienes en la universidad? Entonces, ninguno tenía 5, ya tenían 7 y había un alumno que tenía 11 años en la universidad y recién iba a salir este año, ¿me entiende? Entonces, primera pregunta, les dije, ¿ustedes se han dado cuenta de que eso tiene unas causas? Y cuando comencé a preguntar sin pedir mucha información, porque usted sabe que es un asunto netamente personal, le pregunté a 2 de ellos, ¿y por qué te estás demorando tanto? ¿Y cuáles son las lecciones aprendidas? Uno me dijo, ¿sabes qué me dijo? Una cosa lamentable. Me dijo, mi lección aprendida hay que ser en gran parte egoísta. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser posible que tu lección aprendida por haberte demorado más tiempo en la universidad sea que tiene que ser egoísta? Entonces, el otro alumno me dijo, ingeniero, yo sé a qué se refiere. Lo que pasa es que en determinado momento nosotros cuando estamos estudiando tenemos que trabajar para cubrir parte del ingreso familiar. Entonces, por lo tanto, al tener que trabajar, le restan tiempo a la carrera y por lo tanto demoran más. Entonces, ahí viene el asunto. Oye, tenemos que ver en las universidades, sobre todo en las públicas y sobre todo en la UNI, por su importancia, lo que representa para el país, el hecho de un financiamiento a los estudiantes.
Entonces yo lo tomo, lo dejo para preocupación, no va a ser motivo, digamos, ahora del tema, porque eso sería un análisis exhaustivo, ¿correcto? Entonces, bien, el otro tema está basado en las opiniones de ustedes, estimados amigos. Pasamos al siguiente tema. ¿Cuál es la importancia del binomio educación-futuro para un país, estimado Aurelio? Quisiera que tú empieces. Ya. Educación futuro, ¿eh? Sí. Academia, educación futuro. Sí, sí. Sí, pues, pero todo gira pues al tema de perspectiva que dices, ¿no? Ok. Porque un futuro deseado es consecuencia de lo que dijo César, construir ahora. Así es. Y ese es un tema bastante difundido, pero hay que hacerlo, hay que formarlo. Para poder anticiparnos, para poder aprovechar las oportunidades que vienen y no dedicarnos a componer lo pasado, como Por supuesto. repito 1000 veces, ¿no? Así es. Ya. Pero para eso se necesita tener una selectividad de gente que tiene que enseñar, gente que tiene que dirigir las academias, los colegios, gente que tiene que gobernar, etc. Por ejemplo, el gobierno de Canadá, todos lo conocen, cómo está implementado. Creen que es uno de los mejores gobiernos estructurados a nivel mundial. Sí. ¿Por qué está estructurado? Porque al Ministerio de la Juventud le tienen que poner a un joven calificado, un Claro, joven el mejor, que tiene menos de el 30 mejor, años, El mejor, ¿no? el mejor. A un ministro de Finanzas, a un empresario exitoso, o sea, que tenga formación, tenga experiencia vivida, real, Así ¿no? es. Entonces, con eso puedes hacer. Nosotros, ¿qué hemos tenido? Un abogado como ministro, respetando a los abogados, Claro. como ministro del Ambiente, hablando de efecto invernadero, de tantas Claro. cosas que teóricamente la ha escuchado, pero no lo siente, pues. Por supuesto. Entonces, tiene que ser, por eso yo digo, tiene que ser efectivo. Ujú. Para que el desarrollo sea efectivo, tiene que empezarse de enganarse con la gente que conoce. Así es. Ya no estamos en tiempo de los discursos, sino con No, hechos tangibles, claro. ¿no? Y hay demasiadas oportunidades. En la época que nosotros estudiamos, cuánta dificultad era para Totalmente obtener complicado. datos, información, Así es. y nos quedábamos paralizados. Hoy en día las cosas fluyen tanto, Ujú. y es el momento de sacar el máximo provecho, pero siempre mirando al futuro, mirando al futuro, Claro. mirando al futuro. Por eso, miren, yo dicto también planificación estratégica. Y después cuando evaluamos cuántas empresas, organizaciones en el Perú cumplen su plan estratégico, lo tienen como una obligación. Y yo, por ejemplo, recuerdo cuando era rector de la UNI, había pasado 3 años, no conocía el contenido del plan estratégico. Ustedes dirán, ¿qué cosa? Porque teníamos una oficina de planificación que lo elaboraba el plan estratégico sin consultar una palabra al rector, ¿Así? sin hacer las encuestas y Sin tal, sociabilizarlo. con letras de oro guardados para presentar al mes cosas que no funcionaban. Entonces, ¿por qué? Por eso a la carrera comencé a doblar eso, porque si dice tú asumes la gestión, tienes que conocerlo como haber jugado las divisiones inferiores totalmente, claro, pues. y compenetrarte y organizar a la gente, ¿no? Y mira, la gestión, somos de la UNI, Claro. ya, pues, la universidad... José Luis también es de la UNI. Federico Villarreal, pero estoy en Bueno, San Marcos. pero Estudias de San pero Marcos. esa es una universidad pública, Por pues casi supuesto. lo Claro, por mismo. supuesto. Claro, sí. es igual. Así es. Cuando yo asumí, disculpen que me pase, pero son cosas efectivas que tienen que quedar. 2008 encontré 280.000 soles para proyectos de inversión para la UNI. Y era porque la UNI no sabía presentar los requerimientos del mes para aprobar los proyectos de inversión. Ya. Trabajamos, que me tomé etapas, logré en 2008 8 millones. Solamente aplicamos 4 porque supe cómo sacar, pero no tenía gente cómo ejecutar. Casa de herrero, cuchillo de palo. Pero Se así, supone que el así, ingeniero ¿eh? debe gestionar. Y un ¿no es ingeniero cierto? economista había presentado a partir del 2012 este requerimiento de los proyectos de inversión y había sido rechazado. Un ingeniero de economía que presentaba los proyectos, que enseñaba, ¿no? Bueno, doblamos todas estas cosas del pasaje. Lo cierto es que al 2014, para dejar el 2015, la UNI tenía aprobado 33 millones de soles O para sea, proyectos de inversión. 280.000, 8 y luego 33 millones. Así. Mm, ¿Cómo interesante. llegamos? Pero Pura ejecución, gestión. pero ejecución. Ejecución al 95%, 97%. Ah, vaya, qué bueno. Pero ¿qué pasó cuando yo salgo de 2014? Obviamente se tiene que dejar el cargo, Claro. por una mil razones. 2015 aplicaron solamente menos del 50%. Ujú. Devolvieron ese presupuesto.
Y como el MEF aprueba de acuerdo a la capacidad Por que supuesto, ejecutas, claro. en la próxima no le dieron más de Cortan. 14. Claro. Y ahora quieren que le hagan menos de 10. Una cosa que habíamos encaminado para transformar la educación. Ujú. Cuando tú dices eso de los estudiantes que se quedan porque tienen que trabajar, y lo Así es. peor de ellos es que trabajen en cosas ajenas Ese es lo a peor. su formación. Por supuesto. Por eso que yo no investigué más, no pregunté más. Y eso ha sido anoche, ojo, anoche. Porque se tiene que Realmente. trabajar para poner en práctica lo que uno va aprendiendo, Claro. pero que esté alineado con su formación, sino que es cosas totalmente opuestas. Entonces aquí van a la universidad a cumplir, a ver si aprueban Sí. el curso, y cuando salen creen que con el título ya te vas a meter al mercado laboral. Ahora no es así. Por supuesto. Ahora hay Competencias. mucha exigencia. Son competencias. Sí. Entonces, en este aspecto, capaz los temas pueden no estar ordenados, pero sí hay que darle efectividad. Por eso yo corría tu programa, porque es importante intercambiar opiniones y tiene que ser en conjunto. Tú sabes perfectamente que una persona puede ser mucho, pero no tanto como todos, ¿no? Por supuesto. Entonces Pero tiene que verse el debate. Te toco tu palabra, Aurelio. Mire, otra de las cosas que estamos pensando en el programa, César, y de antemano tú como del patronato lo tienes que llevar adelante, es lo siguiente. Nosotros ya en este programa tenemos más o menos, con ustedes 3 más, por lo menos 35 expertos, cada quien en su tema. Entonces vamos a organizar una reunión en un lugar para, digamos, de repente tomar un café y reunirnos ahí e intercambiar opinión ya sobre lo que hay que hacer de soporte. ¿Cuál es el objetivo y filosofía de este programa? Soportar el desarrollo del país. Soportarlo. Y eso significa empujarlo. Entonces me gustaría, César, ¿cuál es tu opinión sobre el binomio educación, futuro, país? Ese es un tema súper importante. Hace un momento yo comenté, el futuro es ahora. Claro. Hay muchas carreras que en los últimos años han salido como nuevas. Por ejemplo, bioingeniería. Así es. El tema de ambiental, que tiene muchísimas variables. La medicina, la robótica. Claro. Los alumnos en las universidades se están preparando muchas veces para profesiones o para puestos que en el futuro recién se van a crear. Ajá. Digamos, 10, 15 años. Lo que estudiaste ahora ya tienes que adecuarlo, tienes que adaptarlo, tienes que adecuarte. Claro. Hoy día en la educación, en el tema de futuro, es mucha información tú la logras con un solo clic, ¿no? Así es. Y puedes tener información en línea de lo que tú quieras, ¿no? Así es. Y eso es el futuro. Nosotros tenemos que trabajar mucho con el tema de los profesores. Por ejemplo, en la UNI se está trabajando con los profesores en capacitarlos para innovación y emprendimiento, con la finalidad de que ellos a su vez vuelquen a sus alumnos. Y los alumnos están ávidos de los nuevos desafíos, de los nuevos retos, porque, claro, nuevamente, la tecnología ha crecido de una manera exponencial. Pero claro. Exponencial, o sea, no ha sido lineal, que ha avanzado de a poquito. Hoy día nosotros no hemos usado computadora, no hemos usado celular. Así es. Y han pasado pocos años. Y han pasado muy pocos años, ¿no? Han habido cambios en la educación. Creo que se ha mencionado, por ejemplo, el e-learning. Claro. Entonces, ahora ya la gente estudia remoto, hacen maestrías de España, de México. Sí, claro. Entonces uno dice, hace 10 años eso de repente sonaba como, uy, eso es el futuro. Pero ya no es el futuro. El profesor es el monitor. Es hoy, ¿no? Hoy día incluso puedes interactuar con esa persona. Entonces, cuando hablamos de futuro y educación, hay que estar preparados hoy día para el cambio. Ajá. Que el cambio es vertiginoso, lleva una velocidad pero increíble. Los contenidos tienen que estar adecuados hoy día para las nuevas realidades. Una universidad que esté enseñando cosas que son antiguas ya no aplican. Es verdad que algunos conceptos van a ser siempre permanentes en el tiempo. Claro, por supuesto. Pero el tema de la educación es futurista, es multidisciplinaria. O sea, no es solamente yo, cuando tú decías el tema del egoísmo, yo decía, no, pero hoy día estamos hablando de equipos multidisciplinarios. Pero claro, evidentemente. O sea, ya nadie es dueño de la verdad. No. Y eso es hoy. Ya no es que de aquí, de aquí a 10 años vamos a trabajar en forma... Así es. No, hoy. Así Ese es el gran desafío para el Perfecto. futuro. Vamos ahora a la palabra. José Julio Ruiz ya lo dijo. Primera promoción de la maestría prospectiva. Antes que te despaches, José Julio, en el tema que te quiero decir, más bien, ¿cuál sería tu mensaje
para el doctor Orestes Cachay Bozo sobre la maestría. ¿Qué representa la maestría para el Perú? La maestría para el Perú representa una visión de futuro con escenarios totalmente alcanzables y escogidos que nos permite remodelar toda la concepción clarísima sobre la educación universitaria y sobre todo, fundamentalmente, los alcances de una sociedad futura. Conforme. Entonces, por lo tanto, esa maestría tiene que ser revitalizada. Le vamos a dar vitamina B, complejo vitamínico para que ¡fum!, Tiene que se convierta en el retomarse, faro del país. tiene que retomarse y dinamizarse para que cale en toda la sociedad profesional de futuros prospectistas. ¿Qué tenemos que hacer, tú piensas, para darle en el punto necesario para que esa maestría sea el faro del país? Tiene que haber un proceso de concertación entre las instituciones del Estado y la sociedad civil. Por ejemplo, Perfecto. mire, A ver. todas las regiones tienen su área de planeamiento estratégico con prospectiva. Son 24 regiones. Por 5 o 6 que forman el área ya serían 120. Imagínate. Si bajamos un poco más a los gobiernos locales, son 1.600, que todos tienen también su área de perspectiva y planeamiento estratégico. Todos esos 1.600 profesionales deberían pasar por un stage de la maestría. Exacto. Podrían pasar, y tendríamos un mercado, no solamente cautivo, diría yo, sino un mercado que puede dinamizar la visión futura del territorio. Así es. Porque estamos hablando de regiones y de gobiernos locales, con Ujú. una visión totalmente nueva que permita consolidar los procesos sociales, los procesos productivos y, como se hizo aquí, el desarrollo humano. Excelente. Ahora sí, pasemos al tema, estimado José Julio. ¿Qué gracias. piensas del binomio Educación Futuro País? El binomio Educación Futuro País es un ejemplo, es una tarea multidisciplinaria, como dijo nuestro colega, pero tiene que pasar por las 4 hélices: academia, Estado, empresa y sociedad civil, que conforman una sola unidad dinámica que puede permitir, ¿no es cierto?, una visión de futuro. Nosotros estamos actualmente en la sociedad del conocimiento, que pasamos a una tecnología consciente, una sociedad de la tecnología consciente, para llegar a una singularidad, 4ª revolución industrial, como manifestaron acá. Conforme. Sin embargo, la educación se está quedando un poquito atrasada frente al arrastre que tienen los procesos tecnológicos. No obstante, ya que hay unos objetivos al año 30. Esos objetivos al año 30 todavía no lo hemos digerido bien, porque no aparecen Claro. en los sílabos, en los currículos, que pueden ser dinamizados. Conforme. Problema del agua, problema de la pobreza, problema ecológico. Ujú. Y sobre todo, fundamentalmente, en nuestro caso, si tenemos una educación de futuro, tanto en las universidades, el Ministerio de Educación en las universidades solamente está en un 3% del presupuesto. Debemos arribar al 6% del PBI para que conforme. podría ser, digamos, un aspecto consolidado de la infraestructura moderna online, y sobre todo visualizar las carreras del futuro, que tienen un costo seguramente, digamos, inicialmente elevado, pero en el futuro ese costo va a ser totalmente reducido, porque estamos trabajando con plataformas y que nos permiten hacer trabajos en la nube. Por ejemplo, el Fab Lab Ajá. y la Big Data. Así es. La Big Data, como dijo el colega de la Universidad de Ingeniería, el rector, es una gestión y una administración de una base de datos gigantesca, Por supuesto. casi inigualable en el mundo. Pero no solamente para información científica y tecnológica, sino también para las empresas y para los negocios. Claro. Por eso tiene que gestarse un management de Big Data. ¿Cómo hacemos una información que sea útil a la sociedad y al potencial humano? Ahora las universidades deben tender a las ciudades científicas y los parques tecnológicos. Claro. Ya tenemos una explosión en la universidad, que debemos ir a inundar el total de la sociedad. En el norte, por ejemplo, en la reconstrucción del norte, podemos estar generando una ciudad científica. Hay espacio. Por Una supuesto. ciudad científica puede ser, digamos, no solamente para investigación, sino también para parques científicos y tecnológicos, que permite estar en acceso con la sociedad. Los CITES, Claro. los talleres, los Hay un ejemplo, innovadores. José Julio, para todos ustedes, hay un ejemplo muy importante que nos ha dado Panamá, ¿no? Ustedes saben que Panamá, Estados Unidos les devolvió el canal luego de 100 años Sí. de haber estado ahí. Y Panamá, en la zona del canal, tenía cuarteles, una serie de cuarteles. Y Panamá recibió eso y dijo, ¿qué hago con esto?
y le puso el nombre La Ciudad del Saber a todos esos cuarteles. Y se está trabajando ahí como un centro, digamos, donde están universidades, donde están una serie de empresas orientadas a innovación y emprendimiento. ¿Qué tal mensaje? Pues hace falta, es una cosa Ese de es un esas. mensaje que nosotros debemos internalizar y proyectar, que seguramente no lo podremos hacer, una ciudad no lo puede hacer una universidad sola, pero sí puede hacer un conglomerado, una interinstitucionalidad Por que supuesto. permita desarrollar innovación, emprendimiento y patentamiento, que eso también Ok. es un tema. Cuando hablé el primer tema, en el primer punto sobre productividad, también tenemos que hablar acá sobre productividad en el binomio de educación del futuro, Pero por porque supuesto. ¿qué proponemos, no solamente en términos de lecturas, en términos de programas online, sino también qué proponemos en términos de nuevos artefactos, de nuevos productos que van a servir para el desarrollo humano y para la productividad? ¿Cómo y no? para la producción fundamental. Excelente. Estimados amigos, yo no sé, quiero informarles cómo va este programa. Este programa, El Mecanismo del Éxito, el nombre obedece a una serie que se dio en Netflix de 9 capítulos. Y eso les recomiendo que la vean, si no lo han visto. Se llama O Mecanismo. O mecanismo. Así se llama en Netflix. ¿Y a qué se dedica esa serie? A cómo funcionó la Payato en Brasil, una red. Entonces, nos están viendo ya en Suecia, nos están viendo en México, nos están viendo en Colombia, en varios países ya cada vez más. Entonces, ahora viene un bloque sumamente interesante. Yo quisiera tú, César, que empieces en ese bloque. Mire, ustedes conocen la ley de Pareto, ¿no es cierto? La ley del 20-80. Entonces, hay muchas cosas por hacer para mejorar la educación en el Perú. Pero lo que quiero es que apliquen ustedes mentalmente la ley de Pareto. Es decir, de todo ese montón, escojan el 20% de las acciones que deberíamos trabajar ahora, mañana y siempre para que la educación en el país logre tomar el sitio al que le corresponde. Es decir, identifiquen ustedes 3, 4 acciones fundamentales que nos están viendo, nos escuchen, nos vean, y cuando hagamos la réplica y les pido que ustedes difundan el programa, entonces tomaremos acciones. ¿Cuáles serían esas 3, 4 acciones fundamentales desde la variable de educación para lograr el futuro que el país le corresponde? Bueno, eso va de la mano. Para mí, yo he apuntado acá 3 factores. A ver. ¿No? El gobierno debe asignar partidas presupuestales importantes a las universidades públicas Ya. para repotenciarlas y tenerlas preparadas para brindar una educación de calidad. Ya. Eso para mí es fundamental. Yo siempre escucho, uy, que no tengo presupuesto, que no me alcanza, que hay un evento en tal parte, que hay otro Ya, evento. pero ese es un condicional, César. Yo quisiera que tú señales acciones que la universidad tiene como responsabilidad, porque la figura es la siguiente: ya, no te dan, entonces la universidad se queda ahí. No. Dime qué acciones saldrían de la universidad mismo para poder lograr eso que necesitamos hacer. Bueno, justamente esa es una variable. Conforme. Lo Esa entendí, es una variable, pero la cosa pero está- la universidad a Sí. su vez tiene sus egresados, por Ya, ejemplo. entonces, es buscar a los egresados ya, para que ellos, si estamos hablando de temas económicos, puedan volver a la universidad a aportar lo que la universidad les ha dado. ya, Esa esa es sería una una acción, forma. ya, conforme. Otra, La universidad per se debe dedicarse mucho a lo que es investigación y desarrollo. investigación y desarrollo. Eso es fundamental, porque eso va de la mano, como comentaba acá el colega, ¿no? Las patentes. Conforme. Yo recuerdo en algún momento una conferencia que dio Modesto Montoya, en el Ya. que decía que Corea y Perú, allá por los años 60, tenían el mismo nivel de patentes y su situación económica era bastante parecida. Sin embargo, 30 años más tarde, el nivel de patente de Corea subió, vamos a decir, exponencialmente, mientras que la de Perú se mantuvo mantiene, casi lo se mismo. mantiene. Sin embargo, el nivel de patentes era parecido al desarrollo económico que había tenido ese país Claro. comparado con el desarrollo Ujú, económico. ujú. Entonces, Había una investigación. correlación. Había una correlación. Exactamente. Investigación y desarrollo. Y el otro Ya está. tema para mí es igualdad de acceso a la educación de calidad. ¿Por qué? Porque hay personas que, por ejemplo, Beca 18. Ya. Beca 18 se está usando mucho en lo que es empresas privadas, universidades privadas. Se está entendido. haciendo muy poco y recién se están dando algunos pasos para poder aplicarlos con jóvenes de universidades Es un nacionales. tema importante que toques eso, César. ¿Sabes por qué? La vez pasada me explicaron lo siguiente, ¿no? Yo también decía, oye, ¿cómo es posible que se esté dando las becas para la universidad privada? Entonces me dijeron, un momento, lo que pasa que, entre comillas, se sabe que la universidad privada a lo mejor tiene mejor formación. Entonces, una persona que viene ciudadana a pie no tiene capacidad. Entonces viene la beca para que acceda, entre comillas, a eso.
pero hay que evaluarlas, ¿no? Ok, José Julio, ¿cuáles serían las acciones que tú consideras que desde la educación debemos convertirse en el pan de cada día para que de esa manera logremos el futuro que esperamos? Muy bien. Hay un círculo virtuoso que nosotros tenemos que puntualizar para poder responder a su pregunta. Educación, productividad, innovación tecnológica, incremento del PBI y desarrollo. Ese es un círculo virtuoso que vemos. Dentro de ese círculo virtuoso, nosotros tenemos que puntualizar algunos aspectos de productividad académica. La investigación, como vengo manifestando, es una manifestación de productividad académica. Por supuesto. Los papers. Ajá. Los papers es un indicador de productividad académica. Los prototipos. Es tanto que es un KPI. Así es. Ya. Y los repositorios. Así Esos son elementos fundamentales de indicadores de que existe una productividad académica y sobre todo también lo que manifestó el colega acá, los emprendimientos, pero con valores. Exacto. ¿No? Es decir, si no tenemos valores, como estamos viendo ahora, hay una crisis social tremenda. Los idiomas y la internalización son indicadores también de un gran desarrollo académico que nos va a dar una visión totalmente globalizada de cómo es el mecanismo que se desarrolla la educación. El mecanismo del éxito de la educación. El mecanismo del éxito de la educación, los idiomas y la internalización. Creo que esto juega un papel muy importante con los ecoambientes universitarios, que estamos hablando docentes, laboratorios, talleres, correcto. ¿no es cierto?, que tienen que ser de última generación. La última generación, estamos hablando de la dictata, perdón, de la Cuarta Revolución, donde nos da dando un panorama completo de cómo va aligerándose cada vez las innovaciones para la educación universitaria. Qué bueno. Esos serían los... Qué bueno. Aurelio, quisiera que tú nos indiques, por favor, con tu experiencia vivida, Sí. a ver, ¿cuáles son esos factores fundamentales? Ya, decían, bueno, la universidad tiene que desarrollarse con calidad. Necesariamente. Hablando de calidad en todas las áreas. Por supuesto. Tiene que tener una perspectiva global también. Porque cuando hablan de Corea, Corea ganó el mundo, se desarrolló porque vio el mundo para trabajar. Fabricó todo para vender afuera. Por supuesto. Claro, obviamente las navieras, todo estaban alrededor, pero Así aprovechó es, claro. y ganó el mundo, ¿no? Así es. Entonces, y muy poco está contribuyendo a mi modo de ver la universidad para la gestión pública. Yo también estoy de acuerdo plenamente en eso. Tiene que formarse Realmente. también, tiene que prepararse en gestión pública a la Claro, gente, así fuertemente tiene que conocer la realidad nacional Así es. y además debe contribuir, debe ser el motor para el desarrollo, porque la universidad es conocida como el centro del aprendizaje, la creación, la investigación, etcétera, ¿no? Claro. Y la universidad debe articular su dinámica institucional con su producción científica. Necesariamente, Para que lo que decía reconozcan. José Julio, ¿no? La Los producción KPIs, científica. los papers. Y que sea reconocida pues, por las empresas públicas, la sociedad, las empresas privadas. Pero ¿cómo logramos etcétera, eso, ¿no? Aurelio? ¿Cómo logramos eso? Tiene que- o Es sea, un buen discurso, pero o la sea, pregunta no, es ¿cómo lo el logramos? el impacto y la innovación tiene que mostrarse. Conforme. En la UNI, que de tanto teníamos esta institución, presupuesto de millonarios, 300 millones, no sé cuánto, con la finalidad de construir un satélite. Nosotros gratuitamente lanzamos un satélite al espacio. Impactamos pues. La UNI fue el año agosto 2014, a nivel mundial, la NASA transmitió el esfuerzo de los estudiantes y profesores de la Universidad Nacional de Ingeniería de haber lanzado un satélite al espacio. Es un ¿Cómo se proyecto llama? académico, Chasqui- Chasqui 1. Chasqui 1. Ha orbitado, pues, poco tiempo, pero orbitó. Ya. Un esfuerzo construido así, ¿no? Es un impacto. Así es. Luego, para la mitigación de desastres con el apoyo de Japón, la UNI formó un gran centro de generar tecnologías para mitigar los desastres causados por terremotos y tsunamis. Un impacto y puso una serie de alertas tempranas, Bueno, pues etcétera. eso es lo que se tiene que hacer. Así es. Impactó. Así es. La prensa iba constantemente a la UNI, ¿qué más está descubriendo? ¿Qué más está? Entonces lo que veo es que esto es como una flor que se murió. Ya no se ha escuchado nada, Ujú. ¿no? Entonces la universidad tiene que impactar, como dices, yo también estoy de acuerdo contigo, nada de discursos, pero con el impacto, pues, Claro. lo que muestra. Por Lo supuesto. que muestra. Hablabas de Massachusetts, el Sí. MIT, una universidad puramente de investigación.
puramente de investigación y Claro. tantas empresas que han salido de los Así egresados es. y han generado cantidad de trabajo y han creado riqueza, pues, ¿no? Así es. Entonces, porque ha impactado. Por eso la universidad no puede estar alejado de impactar con los trabajos de su producción científica. Tiene que investigar, tiene que crear, tiene que innovar. ¿Y dónde vas a aprender a innovar? Con la universidad. Claro. Y otro, cuando César dice, a los profesores estamos enseñando que, pero esos profesores tienen que salir a la realidad, poner en práctica pues lo que hacen, pues. Eso va a Así ser es. efectivo, porque con discurso, No, con conocimiento, no. conocimiento generado en otro sitio, no. Tiene que, cuando uno sale a actuar, ahí se da cuenta de las Por cosas. supuesto, claro. ¿No? Yo tengo acá una experiencia importante en esta universidad privada, donde se tiene que aprovechar al máximo los recursos físicos e intangibles para poder sostener una educación de calidad, ¿no? Y formar gente que trascienda. No faltan presupuestos para las universidades públicas, yo lo digo acá públicamente, No falta no faltan. Entonces, ¿qué es lo que no falta? saben utilizar, gestión. no saben gestión. No. Cuando dije, no en vano dije 280.000 2008 a 33 millones, era Claro. porque gestión supimos presentar los proyectos, porque Claro. el gobierno no puede destinar presupuesto cuando no está debidamente Claro, sustentado, desarrollado. argumentado Ya. y el costo-beneficio, tantas cosas, ¿no? Ujú. Yo que hay un desperdicio, no hay gestión pública adecuada. Aurelio, lo que estás diciendo es una cosa complicada, ¿no? O sea, me refiero, importante. O sea, no falta el dinero para No las falta, universidades. no falta. Sí, ya decía, yo no sabía pues que jamás y mira, todo es el problema, sino que yo me compenetré en la parte de planeamiento estratégico, comencé a estudiar todo eso y logré eso. Entonces, eso es. Creo que tienen que aprovechar, tienen que gestionarse. Hay recursos demasiado. La UNI tuvo todavía, ¿cómo impactó? Ofreciendo cursos de capacitación en informática, llevando internet a los pueblos más alejados del Perú. Y ahí contribuyó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cuando estaba el ministro Cornejo, Ya. dio a la UNI, les voy a dar 1,5 millones para que ustedes puedan capacitar a nivel nacional. Entonces la UNI tomó esa batuta, Correcto. estaba financiado, obviamente lo necesario, pero impactamos a nivel nacional. La UNI tiene que impactar con hechos, Ok, perfecto. con producción Interesante. científica. Interesante tu punto de vista, Tiene que Aurelio. articular esa dinámica con eso. Claro, Así se solucionan las cosas. conforme. Entonces yo quisiera pedir, y acá terminamos con este programa del día de hoy, que pienso que es sumamente interesante y mucha gente que nos están viendo, que a partir de las opiniones de cada uno de nosotros va a sensibilizar el rol de la educación. Yo quisiera señalar un tema sumamente a José Julio. ¿Qué riesgos tú ves desde el punto de educación que puedan afectar a lo que todos esperamos en cuanto a su rol sobre el futuro del país? Correcto. Riesgos. Previamente voy a tomar un concepto que dijo el ingeniero Padilla A ver. sobre los impactos. Ajá. Nosotros hace casi 10 años venimos incrementando presupuesto para el CONCITEC, por ejemplo. Ajá. ¿No es cierto? Aplicando al CONCITEC. Aplicado al CONCITEC. Pero luego de 10 o 12 años, vemos cuál ha sido el impacto Conforme. A ver. en el PBI, Así es. que no ha sido, digamos, significativo. Hijo. ¿No es cierto? Seguimos siendo la cola en CTI en Latinoamérica y solamente seguimos el 0.09, ¿no es cierto?, en relación a otros países que es 1.5, 0.09. 0.09. 0.09. Entonces, frente a eso, el impacto ha sido mínimo, pero existe dinero en el país. Claro. Si nosotros ahora decimos cuál es el desempeño presupuestal de las Sí. organizaciones del Estado, y fundamentalmente del Ya. Ministerio de Educación, para ser más coherente, no llegan al 40%, cuando deberían estar en un 70 o 80% en este momento. Ujú. Entonces lo que manifiesta es clarísimo, no hay gestión pública. Muy bien. En esa línea, yo diría que uno de los más grandes riesgos A que ver. tiene la educación superior es no invertir lo presupuestado en educación Uf. y no invertir lo presupuestado en las universidades. O sea, ¿estás de acuerdo que el dinero hay para la educación? Dinero existe, porque así lo manifiestan las autoridades Claro. significativas del país. Dinero existe y no lo ejecutan. Esa es la queja. Mm. En segundo lugar, un riesgo para la educación que lo estamos viviendo actualmente son los desastres naturales. Pero claro, Nosotros- pues, capacidad de respuesta del sector de educación. No hay capacidad de respuesta. desde el Profesionales Poder de que no hay no capacidad estamos- de respuesta. Entonces, ¿qué ocurre? Toda la parte de las futuras inversiones se va en riesgos de
desastres naturales y se puede dejar de lado la parte educativa. Entonces tenemos dos aspectos. Hay una deserción. Sí. Hay una deserción, no solamente educativa, sino también en las distintas universidades, que no permite, digamos, fortalecer la capacidad de las juventudes y fortalecer la capacidad de los profesionales y de la sociedad en general. Ese es un riesgo tremendo. Es un enorme. riesgo porque nos está abarcando generaciones Porque, futuras. perdóname, José Julio, eso significaría que la universidad no está cumpliendo el rol que le toca. No lo está cumpliendo. Ese es el riesgo tremendo, Así su es. razón de ser. Y el proceso de acreditación, el proceso de licenciamiento, tiene que tener una fuerte inversión para los casos. Ok. La delincuencia y las bandas organizadas penetra no solamente las instituciones, sino también parte de la universidad. Y eso lógicamente, y la educación de las juventudes, y lógicamente eso también es un riesgo futuro que nosotros debemos prever. ¿Cómo no? Excelente, muy agradecido por tu opinión. César, ¿cuáles son los riesgos que tú ves? Mira, el riesgo para mí fundamental es que las universidades no logren elevar su nivel de calidad de la educación. Ese para mí es el riesgo más importante. Involucra, por un lado, compromiso de las autoridades, Ya. de la universidad, Ujú. compromiso de las distintas facultades, de todo el grupo de profesores, porque pueden estar acreditadas, Claro. como mencionó hace un momento Aurelio, pero si no lo actualizan en forma permanente, no siguen los procedimientos y solamente esa acreditación, que supuestamente es muy buena, no sirve solamente para la foto, entonces la educación de calidad va a venir abajo. Y ahí juega un rol importante el SUNEDU, ¿no? Que Claro. debe estar vigilante para que se cumplan esos procesos. Pero yo creo que es cuestión de personas. A veces se habla de instituciones, que la universidad no, pero es los directivos que están en esas organizaciones. Ese es el riesgo para mí Más importante. Aurelio, antes que empieces, para mí es una cosa tremendamente preocupante que hoy día, 10 de octubre del año 2018, se señala en este programa que nos falta dinero para la educación. Lo que falta, y es un riesgo grave, es capacidad de gestión. Por favor, adelante, Aurelio. El riesgo es que la universidad no pueda preocuparse en forma permanente de alimentar a profesionales para que dirijan la sociedad pública o privada. Es su razón de No, ser. señor, me dirán lo que sea. No podemos tener congresistas que no tienen la competencia para legislar, Claro. para orientar, ¿no? Por supuesto. Será pues representativo, pero todo el mundo tiene las facilidades para educarse adecuadamente, ¿no? Ujú. Porque congresistas que no tienen la competencia para dirigir, para legislar. Ese, yo veo el mayor riesgo y que nunca se pueda componer eso. Es difícil eso. Difícil. ¿Qué otro riesgo ves, Aurelio? Pero ahí está el problema. Tú sabes que el desarrollo general se basa en la meritocracia, pues. Claro. Y todo el mundo puede apuntar su futuro a hacer mérito, a ser competente y ser útil pues en esto, ¿no? Así es. Porque en base a eso se va a cambiar las cosas, si no, no se va a Si cambiar. no, no hay cambio, pues. Es tan lamentable ver en un congreso improductivo y Por con supuesto. tanto presupuesto Claro. y teniendo tantas Así cosas, es, ¿no? Así es. Y- Generan entropía. Entonces, sí, entonces la universidad dice que tiene que preocuparse para dotar de gente preparada, capaz, para dirigir todas las organizaciones, por pequeñas que sean, con gente que direccione en forma apropiada, en forma efectiva, productiva y de Ok. servicio. Ok, entonces yo quisiera una reflexión de cada uno de ustedes. También voy a dar la mía. ¿Cuál es el título del programa? Es el rol de la educación en el futuro de la nación. ¿Cuál es tu reflexión sobre eso, estimado Aurelio? Final. Un minuto y medio más. Que ese cliché, que esa frase sí sea aplicado. Que la educación es fundamental, pero educación, como lo han dicho, educación de calidad, efectiva, productiva. Ok, Y que dé resultados. ok, Y que a todos nos juzguen por lo haber hecho y no por haber dicho. ok, perfecto. ¿Cuál es tu reflexión, Mira, César, para Ese cerrar? tema de educación para mí es el momento oportuno de iniciar una cruzada a nivel nacional para que tomemos conciencia de la importancia de la educación en salir de la pobreza como personas, en salir de la pobreza como país. Como país. Tenemos que tomar conciencia, clara conciencia del rol de la educación
para lograr eso. Perfecto. José Julio, ¿cuál es tu reflexión? Es lo siguiente, el desarrollo humano se basa fundamentalmente en una educación de calidad, como hemos visto. Eso nos sirve para la gran transformación digital que nos permite una cultura de innovación y de emprendimiento. La educación en habilidades blandas que nos permite la sociabilidad, el liderazgo y la adaptación de nuevos dirigentes del país. Que lógicamente va a cambiar todo el esquema de administración pública, de la administración política y de liderazgos para la sociedad. Creemos que esta tarea que se forma dentro de la complejidad educativa, relacional e interdisciplinaria nos va a llevar a un futuro de ponernos al nivel de lo que exige la OCDE, que es un área, un mercado donde el Perú desea ingresar. Así es. Muchas Y gracias. mi reflexión, digamos, sería la siguiente, ¿no? Basado en el programa 2. Primer punto. El riesgo es no tener la capacidad para hacer uso correcto de los presupuestos que el Estado peruano le puede dar a la universidad. Y lo que más me preocupa es el siguiente riesgo, ¿no? Que es el riesgo de no tener la capacidad de gestión para lograr que esos presupuestos sean ejecutados y no lograr el fin que la universidad tiene para el país. Esos son gravísimos temas que yo lo pongo como reflexión hoy en este programa. Agradezco mucho vuestra participación Muchas gracias. y sabemos ya claramente, conocen este programa, cuál es su orientación, es una red de soporte al desarrollo del país. Muy agradecido, César. No, gracias Perfecto. a ti, Rubén. José Julio, Muchas gracias, muchísimas Rubén. gracias. Gracias, Nos van a Rubén. tomar las fotos correspondientes. Débora. Listo. El